La naturaleza de los depredadores. Capítulo 122. Asunto de transcripción de memoria, Capitán Zoblin, Comando de Flota de las Naciones Unidas. Fecha, hora humana estandarizada, 15 de enero de 2137. Estaba reclamando un hito no deseado con este viaje. Estaba seguro de que estaba más bajo el agua que cualquier Gojid, que no hubiera estado ya muerto y hundiéndose, en la historia. Algunos depredadores estaban monitoreando sus escáneres en busca del más mínimo signo de actividad, aunque me dijeron que un equipo completo también estaba dedicado al monitoreo por sonar en una cámara separada. Sentarse en una habitación oscura con auriculares durante horas, sin idea de lo que estaba pasando, sonaba horrible. Los supervisores y el equipo secundario obtuvieron aquí un trato mucho mejor. Además, los técnicos de extinción de incendios supervisaron los sistemas de guiado del puente. La mayor parte de su trabajo se basó en preocupaciones electrónicas y digitales. Por lo que me había dicho Onzo, este barco tenía misiles submarinos que estaban conectados a la computadora del barco mediante cables. Una vez que la carga útil se acercó lo suficiente al objetivo, un mecanismo de localización a bordo tomó el control. Al observar las distintas estaciones, comencé a descifrar fragmentos de sus pantallas. A juzgar por la curva de aprendizaje, cualquier persona con formación en sensores de naves espaciales podría adaptarse al sonar después de unos días, en caso de necesidad. Onzo parecía consciente de la mayoría de los deberes, habiendo estudiado las complejidades, agradecí sus explicaciones. De todos modos, fue un consuelo que Tyler, Samantha y Carlos también estuvieran en territorio desconocido. Nos estamos acercando a la supuesta ubicación de la base Farsul, susurró Carlos. No se sabe qué esconden aquí abajo. Quizás sea todo lo que se le ha hecho a cada especie. Onzo movió las orejas. Una base de datos adecuada ayudaría a recuperar nuestra cultura exactamente como era. Son la especie historiadora, por lo que es un buen lugar para excavar. Tienen un arma tan poderosa como cualquier tecnología colsiana, la información. La base de cada civilización que jamás haya existido. Me pregunto qué tienen sobre la humanidad. Quizás una o dos cosas que sean ciertas. Sam soltó una risita. Tyler se pellizcó el puente de la nariz. ¿Qué les hizo estar tan seguros de que moriríamos en un Armagedón nuclear? ¿Cuánto ocultaron sobre nosotros? No lo sé, pero el médico de mi barco escribió un artículo en una clase de ética sobre por qué era moralmente justo ejecutarte por tu agresión. No me enseñaron nada bueno sobre ti, ofrecí. Samantha sonrió con fingida emoción. Vaya, qué clase de ética tan espléndida y qué tesis tan apasionante del doctor de buen corazón. Mientras tanto, nuestros médicos juran no hacer daño. Me alegro de que las presas estén mucho más versadas en lo que está bien y lo que está mal. Tyler puso una expresión de perplejidad. Tomé una clase de ética en la universidad, antes de abandonar ese agujero de mierda para enojar a mi padre. La mejor decisión de mi vida. De todos modos, hubo algunos dilemas interesantes que plantearon en esa clase. El problema del tranvía es si es ético hacer daño alguna vez, pero para siempre, ¿sabes? No. ¿Cuál es el problema del tranvía? Yo pregunté. Hay un tren que va por una vía hacia 5 personas. Puedes tirar de una palanca para que solo golpee a un tipo en otro camino. Deberías hacerlo. ¿Por qué alguien tiene que ser atropellado por un tren? Onzo inventó esta basura. El yotul mostró sus dientes con un gruñido, clavando sus orejas contra su cabeza. No vi por qué mi pregunta era objetable, él era el que tenía afinidad por los trenes obsoletos, en detrimento del avance. El marsupial se lamentó de la destrucción del ferrocarril cuando nos conocimos por primera vez. Oh, vete a la mierda. Tyler puso los ojos azules en blanco y levantó las manos con exasperación. Tus clases de ética querían genocidio todo nuestro planeta. Carlos asintió. Y nosotros, los depredadores, hablamos de matar la menor cantidad de personas. Incluso yo veo la ironía.
La Federación no tiene atributos redentores, Siseo Sam. Supongo que pronto veremos la verdadera cultura de Baldí. Entonces sabremos si el resto de la galaxia solía tener cerebro. Se me erizaron las espinas ante la idea de descubrir la cultura Gojid original. Si bien sabía que la Federación cometía atrocidades similares a las de las razas omnívoras y depredadoras, todavía era doloroso pensar que nuestra verdadera historia se alardeaba frente a mí. ¿Qué pasaría si los Terran pudieran echarme en cara las atrocidades del pasado y recalcar el hecho de que la empatía de una especie no era un factor predominante contra la crueldad? No podía imaginar cómo se sentirían los depredadores al defender continuamente su pasado. Si nuestra cultura pasada fue depravada, no quiero que la reconstruyan ni la recuperen. Podríamos haber sido como los de Onso, matando a nuestra propia gente por comida. El hecho de que estuviera preocupado por nuestros descubrimientos significaba que había aceptado la ridícula idea de que los Farzul tenían instituciones bajo las olas. Quizás confiaba demasiado en los humanos, pero era una rara ocasión en la que se equivocaban. Habían sido una fuente confiable de información, aunque no fueran muy comunicativos. Estudié al capitán Fournier mientras presidía el puente. Sus palabras sobre las capacidades de los submarinos me dejaron conmocionado. Comprender por qué los depredadores se comportaron con tal actitud de laissez-faire hacia la extinción era un punto discutible, preocuparme por ellos era la emoción que no podía aplastar. Sabía que los 3 humanos de mi lanzadera eran todos de diferentes tribus de la Tierra. Si ganábamos esta guerra y la paz prevalecía en la galaxia, ¿qué impediría que los asentamientos terrestres volvieran a apuntarse unos a otros con armas apocalípticas? Samantha y Tyler estarían intentando matarse entre sí. Había ciertas grietas en la historia de la humanidad que parecían un espejo, cuando las comparaciones se expresaban claramente. Sin embargo, en esta área, no me preocupaba que se descubrieran similitudes. Había una diferencia inherente en la agresividad de nuestra especie que era evidente, dadas nuestras sensibilidades contrastantes. Me molestaba saber que los Terran no estaban preparados para una cooperación a largo plazo entre sí. ¿Puede tu agresión alguna vez realmente detener? Comencé a soltar. Una supervisora de sonar ladró palabras con voz autoritaria, después de recibir un comunicado de banda ancha de su equipo. 2 firmas acústicas coincidentes, a 2000 metros de distancia. Les pusimos un rastreador y enviamos los datos a las armas. El capitán Fournier juntó las manos a la espalda. 2 contactos, a 2000 metros de distancia. Registraremos los patrones de sonido en nuestra base de datos. Mantengan la preparación para la batalla y prepárense para disparar cuando yo lo ordene. Con los sumergibles enemigos avistados, la descabellada teoría de la base submarina parecía más plausible. Los ojos de Onso se iluminaron cuando los compañeros humanos coordinaron varias acciones. Pude ver una señal de seguridad de la bahía de torpedos, donde los depredadores estaban preparados para cargar físicamente armas de repuesto desde los estantes. Las municiones parecían enormes, incluso comparadas con la estructura inquebrantable de un depredador. Otros terranos se ocupaban de los tubos precargados y conectaban cables de comunicaciones. Los cables parecen un poco primitivos, pero son sigilosos e inmunes a las interferencias. Los depredadores tienen tecnología extravagante, pero solo la utilizan cuando es óptima. Gran parte de los procedimientos y comprobaciones necesarios podrían realizar los especialistas en armas en el puente. El capitán Fournier gruñó la orden de disparar 2 torpedos y el control de fuego expulsó las municiones a través de las compuertas. Sin una ventana gráfica, solo podía juzgar el éxito del lanzamiento a partir de los datos recibidos. Por lo que pude ver, los proyectiles gemelos se estaban impulsando en la dirección equivocada. Onso había notado mi mirada confusa. Sí, están apuntando fuera de lugar, solo al principio. Hace que al enemigo le resulte difícil saber de dónde vino el misil. Rastrearlo. Es como interferir con el objetivo de una nave espacial. La explicación de los Yotul volvió a resultar correcta. El control de fuego devolvió los torpedos a su rumbo, después de su viaje inicial.
Los submarinos Farsul no se daban cuenta de las armas entrantes y, con nuestro ruido minimalista, es posible que no detectaran nada hasta que sus naves fueran aniquiladas. La naturaleza depredadora de este ataque furtivo no se me pasó por alto. Los humanos operaban sin ser vistos y no alertaban a los enemigos de su presencia hasta que era demasiado tarde. Los cables se cortaron una vez que los torpedos estuvieron dentro del alcance de búsqueda. El sonar activo de las ojivas era ineludible en las proximidades. Los pings indicaron la ubicación exacta del enemigo y permitieron correcciones de rumbo en el último segundo. La ingeniería humana fue perfecta a la hora de orquestar una matanza, algo que nunca debía haber dudado. Habían estado a la altura de todos los desafíos que se les presentaron, desde llevar drones a la guerra espacial hasta misiles que rompen escudos. El océano era un antiguo y familiar coto de caza para ellos, por lo que esta lucha era a la vez natural e intuitiva. Las pantallas de sonar se iluminaron con ráfagas de ruido, pintando una historia de metal rompiéndose como una fruta caída. El poder de nuestras municiones también contribuyó al volumen de la explosión, ese nivel de producción de energía era todo menos silencioso. Sin embargo, el sigilo ya no era necesario, con los proverbiales colmillos de nuestro submarino plantados en las gargantas del Farsul. Podía imaginarme los dos buques sumergidos siendo convertidos en metralla, mientras las detonaciones chocaban contra sus placas. El capitán Fournier conversó con el supervisor del sonar antes de dirigirse al puente. 2 muertes confirmadas. Continué en rumbo de descenso, en dirección a esos barcos. Vamos hacia ellos, encontraremos la base, murmuré. Ponzo meneó la cola. Encontramos la base, salvamos al Yotul. Nos deshacemos de su influencia de una vez por todas. Samantha arqueó una ceja. Suponiendo que no borren los datos digitales ni exploten la base, cuando todo esté perdido. Les encanta la tierra quemada, como sugiere ligeramente todo el alboroto del exterminador. Es mejor destruirlo que ser utilizado por los depredadores. Estás envenenado por la ironía. Carlos negó ligeramente con la cabeza. Llegamos a los archivos y encontramos lo que podemos. Incluso si borran los servidores, ¿quién dice que nuestros técnicos no podrán recuperarlos? Nuestro submarino descendió cada vez más profundamente, avanzando hacia los verdaderos archivos Farsul. La luna de Tals caía sobre nosotros y las flotas espaciales chocaban alrededor del cuerpo en desorbitación. De todos modos, la verdadera batalla fue un puñado de naves furtivas aquí, repartiendo ataques silenciosos. Permanecimos atentos a otros enemigos, sabiendo que estábamos cerca de la ubicación sospechosa de la base. Si nos vieran primero, tendrían la oportunidad de atacar antes que nosotros. ¿Hay alguna forma de defenderse de un torpedo que se aproxima, si los Farsul tienen tales armas? Parece que nunca lo sientes venir y no puedes. Mirar por la ventana. El capitán Fournier frunció los labios. Barre el área con un ping de sonar activo. Necesitamos obtener una lectura del terreno y, con suerte, de la ubicación exacta de la base. El supervisor del sonar transmitió las órdenes y Onzo se tensó un poco. El Yotul me susurró que los pings activos delataban nuestra posición, al transmitir nuestro propio sonido al agua. Sin embargo, navegar a ciegas hacia un territorio desconocido podría hacer que nos estrelláramos o perdiéramos la base por completo. Tuvimos que contener la respiración y rezar para que Farsul no nos recogiera. Se desconocían sus capacidades, pero debían poseer dispositivos de escucha para que fuera posible viajar en aguas profundas. Sabiendo que estábamos a más de 1000 metros bajo el agua, no quería saber qué pasaría con nosotros si el barco implosionara. Era impresionante que no estuviera ya aplastado por la presión exterior, ahora que lo pienso. A esta profundidad, la presión atmosférica no podría ser adecuada para las formas de vida terrestres. Ese era un miedo en el que no necesitaba pensar. La energía acústica iluminó el terreno de nuestro submarino ciego, permitiendo a los depredadores mapear su entorno. Escuché el parloteo del puente, mientras se apresuraban a clasificar los puntos de interés cercanos. Los ecosondeos confirmaron que estábamos cerca del fondo del océano. Estaba nivelado, salvo algunos cambios de elevación.
A los invertebrados de aguas profundas les brotaban esqueletos en el fondo marino, siempre que había espacio disponible. La señal más prometedora era una amplia zona de absorción de señal inusual, que se creía que era la base. A pesar de lo nervioso que estaba por ser atacado, fuera del ojo del sol, parecía que nos habíamos salido con la nuestra con el ping emitido. Quizás fue una tontería asignar competencia humana a los Farzul. ¿Por qué esperarían ver otros barcos en el fondo marino, armados con tecnología de depredador? ¿Cómo podría un animal de presa siquiera pensar en utilizar métodos de detección que persiguieran a otros barcos por hacer el más mínimo ruido? El supervisor del sonar se puso rígido. Torpedo en el agua. Hay estrellas. Al menos los humanos habían captado un sistema de propulsión revelador del torpedo, pero eso significaba que los Farzul sabían que estábamos aquí. Si bien había otros submarinos de la ONU en camino, ninguno nos flanqueaba ni nos respaldaba. Será mejor que los depredadores tengan algunas tácticas defensivas locas, o terminaríamos en 1.000.000 de pedazos. No me gustaba la perspectiva de que me aplastaran los pulmones. Prepárense para las municiones entrantes. El capitán Fournier gruñó ante un micrófono. Devuelva el fuego hacia la fuente. El submarino Farzul estaba patrullando apenas cerca de la base de archivos y, hasta donde sabemos, no se le unió ningún camarada. Mientras tomaban medidas defensivas inmediatas, los Terran se concentraron dubitativamente en lanzar su propio torpedo al agua. El escepticismo se reflejó en mi rostro, pero Onzo saltó en defensa de los depredadores. Los Yotul afirmaron que este contraataque era para evitar que el enemigo volviera a disparar. Podía sentir el corazón subirse a mi garganta, mientras nuestro propio proyectil era escupido rápidamente. Nuestro submarino se reorientó en dirección opuesta, alejándose de la base, y huyó a máxima velocidad. El torpedo entrante tenía ventaja en velocidad, por lo que parecía inútil huir. Supuse que la munición tenía combustible limitado, aún así, su tanque no se secaría lo suficientemente rápido. Nos sumergimos tan cerca del fondo marino como pudimos arriesgarnos, y el fuerte descenso casi me hizo caer por el puente. El torpedo del Farzul ganaba terreno amenazando con hundirnos. El capitán Fournier, al igual que sus homólogos en las estrellas, se mostraba tranquilo bajo presión, esperó a que las municiones nos alcanzaran. El líder barbudo gritó para que se desplegara un señuelo de sonar. Mientras el dispositivo engañoso se alejaba, entrecerré los ojos en busca de pistas en las pantallas cercanas. Según Onzo, desató una capa de burbujas y frecuencias de interferencia, alterando los sistemas de búsqueda de sonar del misil. Funcionó. Envolví mis garras alrededor del brazo de Carlos con el tatuaje del oso, recordando no volver a aferrarme a Samantha. Odio el agua. Cualquier día aceptaré la muerte por vacío. Carlos apretó mi pata con torpeza. No sé si funcionó. Siempre esperamos lo mejor, pero ninguna situación de combate es garantía. Solo respira, amigo. Nuestro sumergible intentó eludir el área de búsqueda del torpedo, mientras este estaba colgado de los objetivos falsos que proporcionaba nuestro señuelo. Nos desviamos bastante hacia un lado y garantizamos un silencio absoluto. El núcleo profundo dio la vuelta y pasó de puntillas por el rango del que nos habían expulsado. No había señales de que un contacto entrante nos siguiera. Me di cuenta de que habíamos engañado con éxito la lógica de localización de la munición, solté el brazo de Carlos por fin. Quizás había sido prudente por parte de los Terran devolver el tiro. Nuestros enemigos estaban demasiado preocupados para enviarnos más problemas, un torpedo fue suficiente. Esos pensamientos me recordaron que habíamos tomado acciones ofensivas para contrarrestar las de ellos. Olfatear el barco que intentó hundirnos era una prioridad. El torpedo que habíamos disparado contra el submarino Farzul no había dado en el blanco, ya que el enemigo logró realizar ingeniosas maniobras evasivas. Sin embargo, sus motores provocaron un gran ruido, con esa prisa repentina. Aunque habían evitado nuestro primer misil, pensé que teníamos un objetivo claro para nuestra siguiente ronda. Sin embargo, no fue necesario gastar otra arma en este nefasto submarino.
El torpedo terrestre falló su objetivo la primera vez, pero retrocedió para realizar otra pasada sin previo aviso. En el segundo intento, impactó en el cuerpo del desventurado Farzul. Otro hostil fue devastado en un abrir y cerrar de ojos. Los humanos tuvieron una puntuación perfecta en hundimiento, demostrando ser los merodeadores más tortuosos. Dudaba que los Farzul esperaran que alguien se acercara tanto a su guarida. Todo lo que teníamos que hacer era atacar sus defensas desde algunos ángulos. Si esta limpieza fue representativa de nuestro poder dispar, los otros submarinos de la ONU también deben estar acercándose a la base. En el espacio, los depredadores podrían sufrir pérdidas y dificultades. Sin embargo, la tierra y el mar parecían ser sus principales dominios, donde sus talentos excepcionales los colocaban muy por delante de la competencia. El camino oceánico hacia los archivos Farzul había sido despejado y pronto la humanidad podría comenzar a recuperar la historia real de la multitud de especies de la Federación.